Buenas noches a todos. Para nosotros es un placer de presentar al doctor Miguel Ángel Andrade Ramos. Él es un médico ya con mucha experiencia en el manejo de la patología de la columna vertebral. Él está en Guadalajara, allá por la parte, pues sí, la parte bonita del occidente. Y pues el doctor Miguel Ángel Andrade pues ya tiene mucha experiencia y hablar un tema tan importante que son las fracturas toracolumbares, pues requiere de mucha experiencia, haberlas vivido desde el punto de vista de abordajes abiertos, sobre todo fracturas como la A3, la A4, o las fracturas que tienen mucha inestabilidad, sobre todo del ligamento longitudinal posterior, o bien aquellas que son de las tipo CDA o spine. Entonces, manejar este tipo de fracturas, pues se requiere de mucha experiencia. Y ahora, en una nueva versión o una nueva forma de proyectar la cirugía, pero a través de la mínima invasión, pues también son retos, son cosas que nosotros tenemos que ir viendo paso a paso en este tipo de pacientes porque se requiere de volver a restaurar la columna vertebral y que mecánicamente esté mucho mejor en relación a su estabilidad, cumpliendo con todos los parámetros del balance sagital y también pues desde luego la cuestión de tipo neurológica. Entonces para nosotros es un placer tener al doctor Miguel Ángel Andrade, que hoy nos va a hablar sobre cómo manejar este tipo de pacientes con la mínima invasión. Doctor, los micrófonos son suyos. Buenas noches y bienvenido a Spine Webinar. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Guzmán, gracias, doctor Sosa, por la invitación. La verdad, un gusto, un placer poder compartir nuestra experiencia ante este foro tan importante. Ya 111 Spine Webinars, la verdad que los felicito, han hecho un gran equipo y sobre todo por la academia. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a iniciar en materia, no tengo ningún conflicto de interés. Como bien lo mencionaron tanto el doctor Sosa y el doctor Guzmán, yo me encuentro en la ciudad de Guadalajara, en el Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Ibenchaca. Está clásicamente conocido el Hospital Viejito, el Hospital Nuevo. Yo estoy en el Hospital Nuevo, en la clínica de columna, y también en la práctica privada, bueno, en diversos hospitales, en el Hospital Country 2000, Puerta de Hierro, entre otros, de la ciudad de Guadalajara. Sabemos que hay literatura vasta hoy en día realmente para técnicas mínimamente invasivas. Quisiera compartirles un pensamiento ahí muy particular, que en lo general, en lo personal, yo estoy convencido que la mínima invasión pues tiene que llegar a un punto en donde no sea solamente la cuestión de una herida pequeña de la piel, que sabemos que bien no significa esto, que no sea una cuestión mercadotécnica de convencer a un paciente para que se opere con nosotros o con cualquiera. Simple y sencillamente cirugía de columna, creo que eso debe de ser el futuro, cirugía de columna, y si una técnica que anteriormente fue mínimamente invasiva es lo mejor para ese paciente, pues simple y sencillamente cirugía de columna y esa es la técnica que se debe de aplicar. Eh, Realmente hay múltiples artículos que se han publicado respecto a el aspecto filosófico incluso de la mínima invasión. Sabemos que no es un milímetro más, un milímetro menos respecto a un abordaje, a una incisión de la piel, de la fascia, entrar por adelante, por atrás, por un lado, sino que creo que va más allá, sobre todo en explotar la parte clínica, la parte de los estudios y obviamente pues la parte de la técnica y que sea específicamente un tratamiento personalizado para nuestro paciente. Como bien lo menciona el doctor Fester, que es prácticamente el padre de la cirugía de mínima invasión. Respecto a este tipo de casos que son comunes, lo sabemos, llegan a nuestras clínicas, hospitales, un masculino 38 años, accidente automovilístico y como bien mencionaban hace un momento, fractura AO4 con un síndrome de cono medular. Vemos ahí el fragmento retropulso. Probablemente para algunos podríamos considerar un tratamiento conservador, para algunos alguna fijación corta, fijación larga, algún corset, hacer una corpectomía abierta, hacer una corpectomía mínimamente invasiva. Yo recuerdo que algunos de mis maestros nos decían, no, no, pues entra por atrás
impáctalo eh, con un impactador en la parte posterior del fragmento, con un cincel, fractura y bueno, en la parte de la premisa sonaba muy sencillo, ¿no? Pero sabemos que en la parte práctica, al retraer las raíces, la parte de la duramadre, los fragmentos hay retropulsos, en ocasiones la duramadre incluso violada con los fragmentos, las esquirlas, es complejo. Y bueno, creo que la corpectomía mínimamente invasiva puede tener un papel importante para casos específicos. Los abordajes sabemos que podemos hacer corpectomías posteriores, transpediculares, costotransversectomías laterales con una lumpotomía abierta, lateral extracavitaria, que va de la mano con la parte mínimamente invasiva cuando sea el caso, y por supuesto anteriores también, anterolateral, laparoscópicos, transtorácicos, retropleurales. Esto es cirugía abierta, lo sabemos, tiene sus indicaciones, tiene su relevancia y su importancia también, es resolutiva, sin embargo sabemos también que en ocasiones esto le cuesta muy caro al paciente. ¿Por qué? Por irrumpir las bandas tensionales posteriores. Bien lo sabemos, ligamento suprainterespinoso, multífidos, longísimos, iliocostalis, el despegamiento viola las facetas con la pura coagulación y demás. Realmente a lo largo de la experiencia profesional que tenemos, pues ahora sí que hemos hecho todas las técnicas, ¿no? Prácticamente instrumentaciones cortas, aprovechando al principio de la ligamentotaxia, corpectomías abiertas también, con una experiencia favorable en el resultado, más a un mediano y a largo plazo. Sin embargo, a un corto plazo, el costo para el paciente es muy importante. Muchos de ustedes conocerán esta prótesis de un colega traumatólogo ortopedista, el doctor Juan José Ramírez. Pusimos algunas de ellas. Sin embargo, pues es mediante un abordaje abierto y esto implica prácticamente irrumpir todos los pilares del diafragma, colapsar pulmón, retraer el retroperitoneo y como bien dice el doctor Juan Uribe, pues para hacer prácticamente una incisión tiburonesca, ¿no? De lado a lado prácticamente para poder tener una visión directa, realizar la corpectomía, descompresión directa y prácticamente colocar este tipo de implantes. Sin embargo, sabemos que estas complicaciones de esta cirugía abierta pues pueden tener consecuencias. La parte que los pacientes, el simple hecho de dejarles tubo pleural, estar vigilando el gasto, pacientes que están en terapia intensiva, que el sangrado promedio puede ir prácticamente desde los 3.000 mililitros a los 6.000 mililitros. Eh, y bueno, las complicaciones que esto conlleva también de multitransfusión y demás, y la estancia en terapia intensiva en algunas ocasiones que se puede prolongar. Si bien ya tenemos el acercamiento con técnicas con un abordaje lateral, que sabemos que en la literatura se reporta que 3 de cada 10 cirujanos que tienen exposición a este tipo de técnicas mediante adiestramientos, mediante cursos, solamente 3 de ellos las van a adoptar y bueno, sabemos pues por las complicaciones que puede llevar a caso, pero sin embargo, haciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, casos seleccionados, que haya un tutor, hacer laboratorio previo a esto, creo que es considerable. Casos standalone, casos incluso ya más complejos como es correcciones de deformidad de escoliosis degenerativa del adulto, que sabemos que son técnicas muy favorables para corregir tanto balance coronal y balance sagital. Podemos ir avanzando en estas técnicas y pues obviamente tener la relación con la anatomía que esto implica y pues bueno, tratar de evitar esto, ¿no? Hacer una toracolombotomía con una incisión muy grande y que el costo para el paciente sea muy importante. La región toracolumbar, por supuesto, tiene su apreciación anatómica muy particular, sobre todo por la parte del diafragma. Prácticamente las fracturas toracolumbares T11, T12, L1, haremos un abordaje retrodiafragmático. Sin embargo, también podemos hacer abordajes laterales prácticamente desde T4 hasta T11 con un abordaje transtorácico retropleural. Ya veremos algunos casos. Y lo más convencional, en lo cual recomiendo tener la experiencia inicial, el abordaje lumbar convencional L2, L5, retroperitoneal, transoas, presoas, o también incluso si hay experiencia también en el lateral ALIF, ahora ya L5S1, que se puede abordar prácticamente por una posición lateral. Bueno, también esto va brindando experiencia
considero yo, para poder llegar a la pérdida del abordaje lateral, que puede ser una hernia torácica o puede ser una corpectomía. Eh, Hace algunos años ya, el doctor Fessler pues publicó este estudio cadavérico de que pues era factible, reportó 4 casos clínicos mediante estos abordajes. Posteriormente Jason también, de Massachusetts, reportaron también ya colocaciones de mallas y haciendo corpectomías laterales. Eran mini abiertos también, siguen siendo mini abiertos, pero son finalmente procedimientos con la filosofía o técnicas mínimamente invasivas. Y en la experiencia de otros grupos también, ya con el advenimiento de la técnica lateral, con el desarrollo de múltiples retractores, incluso ya retractores especializados que tenemos por algunas compañías para corpectomía específicamente, y que podemos realizar este tipo de procedimientos. Nos podemos auxiliar de navegación también si lo tenemos a la mano. Y pues bueno, realmente ya comparativamente los resultados en relación a calidad de vida, y no se diga dar complicaciones superiores mínimamente invasivas, han demostrado, al menos también en corpectomía, estar a la par o incluso ser superiores también. Disminuyen tipo de sangrado, disminuyen irrupción muscular, disminuyen complicaciones, disminuyen tasa de analgésicos, por mencionar algunas, disminuir tasa en la estancia hospitalaria y los días de estancia en terapia intensiva también. ¿Por qué hacer este tipo de abordajes? Porque damos mayor soporte a la columna. Si bien sabemos, un paciente joven, en lo cual instrumentamos de forma corta, pues bueno, sabemos que eso va a tener cierta sobrecarga también para los discos, segmento adyacente, y sobre todo en esta transición, esta famosa charnela toracolumbar, sabemos que desde el punto de vista biomecánico también puede implicar ciertas alteraciones tanto en un mediano o largo plazo, de fatiga de los materiales sobre todo. La corpectomía, los targets quirúrgicos desde el punto de vista de mínima invasión, pues bueno, no son diferentes a los de una corpectomía abierta. Sabemos que tenemos que realizar una descompresión de nuestros elementos neurales, neurológicos, restaurar el balance coronal, balance sagital, proveer una estabilización de la columna anterior y pues por supuesto, si esto es necesario, fijar ya sea con una placa lateral, una fijación anterior, las columnas anteriores de Denis, o fijar mediante tornillos una fijación 360 grados con medio de tornillos posteriores, ya sean abiertos o percutáneos, que normalmente pues es lo adecuado también si vamos a hacer una técnica mínimamente invasiva. La parte de las indicaciones, insisto, no son diferentes a tener una indicación de una corpectomía en general: tumores, trauma, infección, deformidad y la presentación aguda, sobre todo en la cual hay déficit neurológico y que puede ser una intervención urgente también. Este árbol de decisiones, a quien considero quien más experiencia tiene en este tipo de abordajes y en este tipo de técnica, que es el doctor Juan Uribe, propuso este algoritmo de la toma de decisiones, en la cual si estamos ante un escenario de un paciente con una fractura toracolumbar, requiere intervención quirúrgica, hay compromiso neurológico y requiere soporte de la columna anterior, definitivamente es un candidato para corpectomía mínimamente invasiva. La técnica, pues lo comentaremos más adelante, ya con la parte de las imágenes, la posición, abordaje lateral. Podemos dar también flex ahí a la parte de la mesa quirúrgica. Esto normalmente en corpectomía sí lo utilizamos. Abordajes laterales convencionales, un nivel standalone, muchas veces ni siquiera le damos flex a la mesa quirúrgica, pero en corpectomía sí es importante, sobre todo. Doctor Miguel Ángel, perdón que lo Sí, interrumpa. En su pantalla parece que no aparecen las imágenes. Está como un correo de Gmail. Si lo puede checar, una Una disculpa. no Bien, de comentaba, la posición es importante, darle flex a la mesa para ampliar sobre todo nuestro target de abordaje, la vía de acceso. Normalmente en la planeación podemos valorar de una incisión entre 4 a 7 centímetros, es más que suficiente. Normalmente lo que yo hago es planear el centro del cuerpo vertebral
y de ahí planear esta incisión hacia la parte posterior, sobre todo considerando el fragmento retropulso. No necesitamos ir tanto anterior. Por eso tenemos que enfocar prácticamente el centro de nuestra incisión, debe ser el inicio del conducto raquídeo, prácticamente en su margen de anterior a posterior. Normalmente hacemos esta planeación, obviamente con la parte de fluoroscopía y estar familiarizado con la parte de anatómica. Importante conocer las inserciones de los tres pilares del diafragma. En técnicas mínimamente invasivas prácticamente solamente es necesario desinsertar el pilar posterior y incluso en algunas ocasiones de forma parcial. Considero de forma importante también cuidar la parte de la unión de la pleura con el abordaje extracelómico o extracavitario. Es un tejido areolar, conectivo areolar realmente muy sencillo de identificar. Sobre todo al inicio recomiendo hacerlo con la parte de microscopio, disecarlo con pinzas Kelly o incluso una Metzenbaum. Prácticamente asemeja a un abordaje cervical anterior con el tejido conectivo areolar que identificamos ahí en el plano eh, intermuscular y entre el esófago para disecar a la columna anterior. Es importante hacer la disección lo más fina posible y sobre todo también identificar si son fracturas ya sea T11, T12 o en algunas ocasiones L1, va a ser necesario retirar parte de la costilla, ya sea de T11 o T12, dependiendo. T12 sobre todo también es en algunas ocasiones necesario retirarla para fracturas L2. Pero en ocasiones también, dependiendo de la anatomía del paciente, la pura retracción nos puede dar el acceso. Puede ser necesario retirar una costilla o dos, dependiendo cuál sea el caso. Para retirar la costilla, pues también no es nada del otro mundo, hay que familiarizarnos con este abordaje. Lo podemos hacer con el disector costal de la caja de tórax o también podemos hacer una disección debajo de la costilla, disecando la parte superior primero para evitar el paquete vasculonervioso. Inicialmente la parte inferior, lo sabemos, el nervio intercostal, y prácticamente pasar una gasa, hacer la disección con una gasa hacia anterior y posterior. Hay que ir lo más posterior. Posteriormente podemos incluso con una gubia completar ese fragmento para poder retirar la costilla y poder ya tener nuestro acceso a colocar nuestro retractor lateral y poder tener el acceso directo hacia la vértebra en cuestión. Este trabajo lo publicamos en el Hospital Civil hace algunos años ya, y bueno, lo cual prácticamente asemeja a lo que se reporta en la literatura, como ven ahí, pues menor incisión, menor daño en los tejidos, menor pérdida sanguínea, menor tasa de complicaciones en general, y que lo que nos interesa, fines prácticos, pues que nuestro paciente esté bien y que pueda regresar a hacer sus actividades cotidianas lo más pronto posible. Al día de hoy, ya prácticamente a 10 años de experiencia quirúrgica en estas técnicas, 31 casos de cortectomías llevamos a la fecha. Sabemos que no son casos comunes. En lo general, operamos entre 2, 3 al año en promedio. Eh, y bueno, este caso fue de los primeros que hicimos, un masculino de 58 años, una fractura patológica en presentación de un cono medular. Como vemos ahí, el conducto afectado más del 50%, paciente con déficit neurológico, pues es una indicación de corpectomía. Hay que estabilizar esa columna. Ahí ven en las imágenes, prácticamente hacemos una descompresión directa, el saco dural, retiramos el fragmento retropulso de forma directa y en este caso se complementó con una fractura, con una placa lateral. Otro caso también, una femenina de 28 años se cayó de 3 metros de altura, en la cual incluso prácticamente tenemos un seguimiento con ella de casi 8 años, en la cual la paciente pues, realmente se recuperó desde la parte posquirúrgica inmediata de forma adecuada. Y ven los controles. Aquí vemos la parte del fragmento retropulso, lo empezamos a disecar con un penfil y bueno, posteriormente colocar el cilindro de corpectomía y colocamos la parte de la placa y los otro caso, 38 años, accidente automovilístico, también más del 50% de afectación del conducto, déficit neurológico, fracturas en general AO4, pues tienen indicación de corpectomía. En este otro caso que se le había hecho en otra institución, una laminectomía de urgencia, sin embargo fue en la parte superior, y bueno, nosotros ya decidimos ahí
complementarlo obviamente con una instrumentación. Ya se había abierto por la parte posterior con una laminectomía que faltaba, pues habría que dar más soporte y pues decidimos también instrumentar 2 niveles arriba, 2 niveles abajo después de realizar la corpectomía. Este otro caso, una fractura alta, patológica en este caso, 31 años, paciente presentación aguda con paraparesia, dolor torácico agudo, en la cual fue un mieloma. Sin embargo, por el déficit neurológico, el fragmento retropulso, como ven ahí. Ese es el tejido areolar que les comento que hay que disecar en la parte de la pleura, el abordaje extracelómico, en este caso retropleural. Hacerlo con microscopio, pues realmente lo podemos disecar para evitarle colocar un tubo pleural al paciente y con esto pues también evitar alguna comorbilidad que pueda realizar neumonía o el gasto, estarlo vigilando y demás. Posteriormente colocamos nuestro retractor de abordaje lateral transpsoas convencional y pues sí hay que tener en consideración los instrumentos largas, puntas de drill telescópicas, Kerrison largos angulados, Penfields largos, 5, etcétera. Y colocamos finalmente la parte del cilindro y en este caso pues, columna torácica rígida. ¿Cómo estás? Consideramos una ¿Cuál es tu nombre? este paciente ¿Qué también, tenías? pues prácticamente 2 noches de hospital y sin necesidad de ingresar a terapia intensiva, prácticamente se ¿Caminando? puede egresar a casa. Apaguen sus teléfonos, por Listo. favor. Su audio. Listo. Eh, gracias. Otro caso también, aquí vemos cómo se hace el abordaje, debemos respetar la parte del abordaje, el abordaje extracelómico y bueno, también los controles que vemos ahí en la parte posterior. Otro caso, una fractura O4 también, una paciente joven, 29 años, con déficit neurológico profundo, en la cual también hacemos mismo abordaje. Vemos ahí la parte del abordaje extracelómico, vemos la parte de la pleura y pues bueno, realizar directamente ya el proceso de la corpectomía, pues bueno, recomiendo lo habitual, disecar la parte del disco superior, disco inferior, ya tener bien identificados los espacios discales, ahora sí directamente sobre el cuerpo. Actualmente ya lo hacemos pues más práctico con la parte de cinceles, delimitar bien hasta de pedículo a pedículo, sacar los fragmentos y poder descomprimir de forma directa el saco dural con los fragmentos retropulsos. Y esto se complementó con una instrumentación percutánea posterior. Aquí ven los controles. Insisto, más de compromiso del 50% del conducto por fragmento retropulso, sobre todo fracturas AO4, déficit neurológico, sobre todo déficit neurológico importante, estamos hablando de esfínteres, déficit motor profundo, considero que es la mejor elección para realizar este tipo de procedimientos, lo que va a ser más resolutivo para los pacientes. Y sobre todo pacientes jóvenes, pues probablemente si es un paciente ya adulto mayor, osteoporótico y demás, pues obviamente no vamos a hacer este tipo de técnicas, pero en un paciente joven, sobre todo que podemos agregarle importante calidad de vida, considero que es muy importante. En algunos otros casos también, yo estoy en un hospital escuela, los residentes incluso la parte de la guardia y demás, pueden hacer la estabilización percutánea, sí dar cierto grado de ligamento-taxia y bueno, posteriormente ya complementar con la corpectomía e incluso en otro tiempo quirúrgico. Algunos casos incluso los realizamos así, en 2 tiempos quirúrgicos, algunos de ellos los realizamos en ¿Completo? el mismo tiempo quirúrgico. La recuperación de los pacientes, pues prácticamente estar postrados, fuerza muscular entre 3 de 5, 2 de 5, 1 de 5, o incluso algunos casos que tenemos con déficit más profundos, que bueno, tienen una recuperación favorable. Ahí vemos la secuencia, la parte radiológica, la disectomía, con los cinceles, la corpectomía, y bueno, colocar la parte del el cilindro. En este caso, por la transición se le dio la curvatura de la transición a las barras, son barras percutáneas, por eso es que se ven así también. Otro caso, 29 años también, caída de 3 metros, ahí vemos la posición, la planeación. En este caso se hizo también con otro tipo de retractor, prácticamente era un retractor, los circulares, los que utilizamos normalmente para abordajes anteriores tipo ALIF. También se puede realizar con este tipo de retractores. Es un poco más laborioso de estar recolocando y recolocando las valvas, como lo hacemos normalmente
en los que son los abordajes de ALIF, pero bueno, también es factible realizarlo. Ah, aquí vemos el procedimiento, cómo se realiza prácticamente la descompresión, drill, Kerrison. Posteriormente hacemos una cavitación. Ya que tenemos la cavitación, ahora sí vamos por el fragmento retropulso para posteriormente realizar la descompresión. Y los controles posquirúrgicos, que aquí los vemos, pues también de forma adecuada con la descompresión, con la adecuada representación también. Otro caso, aquí vemos pues, una fractura muy importante con alteración en el balance coronal, balance sagital, paciente con un déficit neurológico muy profundo, con ese grado de compromiso del conducto, con esquirlas incluso introducidas en la parte de la dura madre. Y bueno, también aquí realizamos el procedimiento, haciendo el abordaje directamente, la cavitación, la corpectomía previo obviamente los trabajos de los discos y realizando la descompresión directa prácticamente del conducto, descomprimiendo los fragmentos retropulsos. Posteriormente se coloca el cilindro, un cilindro telescópico, que sí, pues es lo ideal, sobre todo en este tipo de abordajes, por la longitud que tenemos hacia el punto de target, y se coloca el mismo injerto que prácticamente retiramos de la corpectomía para utilizarlo dentro del mismo. Ahí ven los controles también, lo que era el preoperatorio y el posoperatorio. Y bueno, prácticamente en términos de balance también se corrige balance coronal, sagital, y se da una estabilización, en este caso también 360 grados. Ahí ven la sensación del paciente. Y este paciente pues prácticamente estaba postrado, en una extremidad la tenía en cero prácticamente, la otra en uno, no se diga afectación de esfínteres, con un síndrome polirradicular muy profundo, y bueno, también ya va en recuperación adecuada. Y bueno, para concluir, podemos mencionar que la corpectomía mínimamente invasiva pues, nos permite de inicio tener el mismo objetivo quirúrgico que nos va a brindar una corpectomía abierta, con las ventajas que pues podemos tener menos tasa de complicaciones. Esta técnica nos permite también hacer descompresión directa desde los fragmentos retropulsos del saco dural, y sobre todo restaurar el balance coronal y sagital también de forma adecuada. Nuestra experiencia, por supuesto que es posible. La experiencia que tenemos en nuestro hospital público, con un ingreso temprano, menor sangrado, menor dolor, menor tasa de complicaciones en general. Y bueno, también quisiera citar al doctor Fessler, quien menciona que el avance de los procedimientos mínimamente invasiva nos brindan cambios en el paradigma del pensamiento quirúrgico, y estamos en una nueva era de tratamientos y abordajes incluso individualizados. Y esto nos permite, obviamente, minimizar la mortalidad y maximizar la efectividad. Definitivamente, este tipo de foros es importante, insistir en la educación médica continua, los laboratorios, las técnicas, operar con expertos, y agradecerles a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Excelente, excelente tema, excelente tipo de abordaje. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor. Doctor Miguel Ángel Andrade, le quisiera preguntar a usted, cuando usted inició su carrera como neurocirujano o los cursos que tomó en el extranjero, sobre todo en el Rush de Chicago, este, la, la pregunta es, ¿qué tan familiarizado, qué tanta experiencia o dónde ve usted más el acceso para poder hacer una corpectomía, si es por una vía extracelómica o por una transpsoas o simplemente hacer el abordaje anterolateral y usted dice que los oblicuos mayor, menor, entre al transversalis y por ahí va a encontrar la grasa
peritoneal y de manera digital usted puede llegar exactamente donde está el tipo de lesión. Si estamos hablando de la región lumbar, ¿cuál se le hace a usted que tiene usted mayor dominio, mayor experiencia, los resultados entre unos y otros? Porque no sé si usted haga nada más un solo tipo de abordaje para la corpectomía o qué nos puede decir a nosotros para este tipo de pacientes, sobre todo los que tienen la A3 y la A4, en donde mecánicamente pues la pérdida de la carga axial está perdida y que usted requiere hacer una corpectomía, doctor. Gracias. Claro, claro, con mucho gusto, doctor Guzmán. Sí, bueno, el adiestramiento fue, lo sabemos de todos, pues desde echarle ganas en la residencia, operar. La experiencia que yo tuve fue, pues realmente la mayoría cirugía abierta, realmente. El primer acercamiento que lo tuve fue en el adiestramiento que tuvimos la fortuna en Rush University, en Chicago, Illinois, donde recientemente se había cambiado de Northwestern ahí el doctor Richard Fessler y entre otros colegas, el doctor Ricardo Fontes, que hace actualmente deformidad, Vincent Rainelis, O'Toole, que bueno, realmente son autoridades también en términos de cirugía de columna y sobre todo técnicas mínimamente invasivas. Así es donde yo tuve el acercamiento sobre esta técnica. Y bueno, finalmente ya regresar aquí a la ciudad. Tuve la fortuna de ingresar directamente al hospital público y bueno, pues hacer la curva, ¿no? Como todos, cirugía abierta, procedimientos pequeños, tubular, microtubular. El primer abordaje lateral que tuve fue un standalone, en lo cual me demoré pues prácticamente 4 horas, ¿no? Cuando pues ahora ya en colocar una caja sabemos pues lo ideal es durar menos de 30 minutos y en donde actualmente ya 10 años después de eso pues prácticamente 3 cajas las podemos colocar prácticamente en una hora. Sin embargo, pues sabemos, esto es de curva, de persistencia, de ser creyente de la mínima invasión, estar convencidos, porque muchas veces, ¿cómo colocar una caja nada más y sin descomprimir por atrás, sin ver las raíces ahí expuestas, liberadas? Entonces, eso también es cambiar el paradigma, estar convencido de la descompresión indirecta. Particularmente en la técnica de corpectomía, pues sabemos, hacemos descompresión directa. Si bien tenemos experiencia también en corpectomías abiertas, como lo mostré, también corpectomías parciales, o no se diga, pues ya con la cuestión de osteotomías por sustracción pedicular. Sin embargo, lo que sí he visto yo es que estos pacientes sangran bastante y en ocasiones me ha tocado también de parar cirugía, estabilizar y si no es que retomar nuevamente, estabilizar paciente y luego retomar incluso en otro tiempo quirúrgico. Entonces, esto fue lo que nos motivó. Si bien en la corpectomía, cualquiera que sea la vía, sabemos que van a sangrar estos pacientes. Normalmente el promedio que tenemos ahorita en sangrado es 800 a 1000. Estos pacientes definitivamente deben de entrar cruzados, deben entrar con paquetes disponibles, plaquetas y demás, porque sabemos que bajita la mano van a sangrar entre 800 a 1000, pero no al menos la experiencia que yo había tenido entre 3000, 4000, 5000 o 6000 en algunas ocasiones por una corpectomía. Entonces, sí es una situación en la cual tenemos que estar habituados. Tenemos que ser prácticos, hábiles y rápidos porque pues entre más rápido realicemos la parte de la remoción ósea, sabemos que también más rápido podemos hacer control y auxiliarnos. Lo que yo he visto también a lo largo de los años es experiencia que hacen los colegas traumatólogos ortopedistas, pues con la parte de cincel, ¿no? Cortar, hacer cortes, sangran, pero pues tenemos los cortes definidos y bueno, ya posteriormente con la fresa diamantada, eso nos puede hacer hemostasia también con la parte del calor y demás para ir controlando. Y auxiliarnos también de los agentes hemostáticos. Aquí realmente también es muy importante tener diversos agentes hemostáticos complementarios. Pero bueno, eso es lo que les pudiera compartir también respecto a esto. Hay que empezar por algo, definitivamente, y creo que pues es de los casos más sencillos a más complejos. Si queremos hacer una corpectomía el día de mañana porque nos llegó y no tenemos experiencia ni siquiera un abordaje lateral para colocar una caja pues bueno, creo que el primer paso es paciente ideal para colocar una caja lateral L3, L4, paciente joven con adecuada anatomía de psoas, tengo todos los elementos, tengo el instrumental, tengo monitoreo. Bueno, empecemos por la caja. Ya puse bastantes cajas, ahora vamos aumentando la parte de la demanda quirúrgica para llegar a la corpectomía.
Sí, doctor, muchas gracias. Le pregunta el doctor Quiñones de Morelia y comenta él que en qué casos hace una instrumentación posterior larga. Creo que entiendo que una vez que hace usted la corpectomía y mete un dispositivo para la carga axial, no sé si él aquí en esta pregunta diga si usted cuántos niveles de instrumentación tiene después de haber hecho una corpectomía. Claro, sabemos que eso puede cambiar ciertos paradigmas, pues, y yo también estuve con esa escuela de, a ver, si es unión toracolumbar, bajita la mano, dos arriba, dos abajo, si no es que tres arriba, tres abajo, para asegurar, estabilizar y demás. Sin embargo, pues estamos dando una estabilización en 360 grados. Prácticamente estamos estabilizando las dos columnas anteriores, estamos estabilizando la columna posterior. Entonces, considero que realmente ese conjunto de una fijación y una estabilización 360 grados es más que suficiente, sea en la transición que sea T12, sea T11, sea L1, L2, siempre y cuando no estén comprometidos otros elementos posteriores. Les mostraba un caso por ahí en el cual había una laminectomía superior, entonces donde pues yo no podía nada más aventurarme a hacer el cilindro y cuatro tornillos en el sitio, cuando ya tenía una laminectomía y una irrupción de toda la banda de tensión posterior, porque le habían hecho cirugía abierta a la laminectomía, entonces en ese caso tuvimos que estabilizar arriba y abajo. Pero en lo general, si hacemos una corpectomía mínimamente invasiva y lo complementamos con tornillos posteriores, solamente el nivel. En parte de columna más rígida o incluso en algunos casos seleccionados también como los vieron ahí, torácicas altas, también incluso creo que es sensato colocar solamente una placa lateral. Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguien que le quiera hacer otra pregunta al doctor? Aquí el doctor Romeo Palmer de Tapachula, Chiapas. Él es un cirujano de columna, de ortopedista, pero con una experiencia enorme en pacientes con patología de columna. Dice que qué técnica utiliza usted para hacer la reducción en SIFOS en caso que este tipo de pacientes tengan un balance sagital muy afectado donde esté la cifosis. Dice, me refiero a casi todos los pacientes tienen pérdida de la cifosis. ¿Cómo mejora la cifosis después de hacer la corpectomía? Eso es lo que comenta el doctor de Chiapas. Claro, si bien aquí no hacemos técnicas ancestrales como subirnos en el paciente y como si estuviéramos dando compresiones para tratar de reducir esa jiba que nos está ocasionando cifosis en la parte del paciente, realmente eso lo hacemos ya en la posición realmente lateral al momento de colocar el cilindro. Los cilindros son expansibles. Si bien hay algunos casos, como mostré en algunos artículos, que es solamente malla, no utilizo yo realmente malla, a menos que sea sustracción pedicular o alguna otra situación muy particular, porque pues sabemos que con eso no vamos a ganar altura del espacio que ya se colapsó o a reducir esa cifosis. Entonces, con este tipo de cilindros, que son cilindros expandibles, ya sea por presión de rosca o incluso hay algunos que son, depende de la marca también, por presión en la parte de las plataformas, realmente eso lo podemos hacer directamente. ¿Cuánto? Pues bueno, eso es también cuestión. Son pacientes jóvenes con buena calidad ósea en general, realmente resisten. Si tenemos una planeación previa, más o menos de cuánto mide el cuerpo vertebral previo, superior o inferior, o la distancia entre disco a disco. Y en base a eso planeamos. Sí, doctor, ¿alguna otra pregunta para el doctor Andrade? Eh, le quiero preguntar, doctor, usted cuando tiene una fractura de L1, que es donde está la zona de transición, o sea, entre T2 y L1, la fractura es L1, una tipo A3 o A4. Cuando usted hace la corpectomía y tiene que poner alguna placa adicional, hace la disección de los pilares del diafragma para poder ir al otro espacio donde ya está la parte
del diafragma o la parte de que pueda tener un problema a nivel pulmonar, le pone sello de agua o prefiere usted dejar la corpectomía con el dispositivo para darle el trinquete, que es el trinquete o la distracción del cilindro, y después se va por atrás para hacer la instrumentación para evitar precisamente disecar los pilares del diafragma, o usted hace otra técnica ahí adicional con una placa de sostén junto con el cilindro. Dependiendo del caso también, en una fractura, si fuera el supuesto AO4, L1, sí consideraría pues, hacer la corpectomía y fijar parte posterior solamente con 4 tornillos, arriba y abajo. Buena pregunta, lo del tubo de drenaje pleural. Lo he dejado en 2 ocasiones y fueron en las 2 ocasiones iniciales, cuando pedí el apoyo de que colegas de tórax y cardiovascular me apoyaran con el tema del abordaje, con el tema de retirar costillas. Sin embargo, sabemos que esta comunicación entre otros colegas a veces es compleja, pues, porque ellos decían, no, pues es que es práctico, quitamos la costilla y ya se lesionó la pleura, pues no hay problema, le ponemos tubo de drenaje pleural. Sí, pero es lo que yo quería cuidar, ¿no? Precisamente, por eso es la filosofía del procedimiento mínimamente invasivo. Entonces, realmente ya esto sobre la curva, pues ya en lo personal, este tipo de abordajes nosotros los hacemos. Al inicio sí avisábamos al servicio de tórax también por alguna cuestión de lesión vascular. Sí es importante también ahí, aprovecho también para mencionar la parte de los vasos segmentarios, identificarlos bien desde la parte de la resonancia, ver a qué nos vamos a enfrentar con las señales de vacío, si hay vasos segmentarios grandes, si podemos evitarlos o también ir directamente. Un par de casos también me ha tocado solamente ligarlos. En la mayoría de las ocasiones con coagulación bipolar y corte es más que suficiente. Muy bien. ¿Algún otro comentario, doctor Sosa, que Sí, le sí, quiera sí. preguntar algo al doctor? Sí, sí, sí. De hecho, no, es que estaba escuchándolos. Pues primero felicitarte, amigo Andrade, de verdad, wow, una corpectomía al menos yo siempre les ando huyendo porque exige demasiado, ¿no? Para el cirujano, demasiado, ¿no? Pero fíjate que ahorita que pusiste la imagen del flex, hace un par de meses estaba, bueno, un poquito más, estaba operando a una maestra de una telesecundaria en una lesión ahí de T12 y L1. Y afortunadamente tenía monitoreo y cuando vacié los cuerpos vertebrales, amigo, se me fue. Me dice el neurofisiólogo, me dice, doctor Sosa, se fueron los potenciales. ¿Cómo? Totalmente planos, amigo. Yo creo que el minuto más cruel de mi vida, ¿no? En ese momento sentía muy feo y que decía, pero ¿qué hice? ¿Qué hice? No le pegué a la médula, no le pegué, no, ta, 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 ta. Recordé, amigo, y dije, o sea, ¿qué pasó? No, no hice nada, no hice nada. Y ahorita vi la imagen del flex que comentabas y yo la tenía muy en flexión y creo yo que cuando se vació, se hizo y la médula hizo un problema muy importante. Le regresé el flex y wow, empezó y no regresaba, no regresaban y empezaron poco a poco, a medida que el reflex, que se quitó el flex totalmente, empezaron a regresar los potenciales. ¿Has tenido alguna experiencia de esas, amigo? Wow, yo, híjole, ya te imaginarás lo preocupado que estaba en ese momento. Claro, sí, sí la hemos tenido, no con casos de corpectomía hasta el momento. Por estadísticas sabemos que nos puede pasar. Si más operamos, pues más nos exponemos a tener este tipo de complicaciones que están reportadas en la literatura. Me pasó con un caso de un paciente con un ependimoma cérvico-torácico, en lo cual pues empezamos a disecar después de la de la durotomía y de la mielotomía, al hacer la disección prácticamente del tumor. Y bueno, se fueron los potenciales. Afortunadamente también fue de forma transitoria y el paciente tuvo, pero sí son momentos muy estresantes. En la parte de abordajes laterales con corpectomías, sabemos, como estamos acostumbrados con la parte transoas, el monitoreo mandatorio, estar estimulando, cuidar cutáneo femoral, plexo lumbar. Sin embargo, en corpectomía sí dejamos esto un poco secundario, porque si nos dice, ah, es que ahí se irrita, se va a seguir irritando y se va a irritar porque necesitamos exponer toda esa zona y necesitamos desplazar el psoas y necesitamos
¿Qué es? Sensitivo motor, cutáneo femoral, etcétera. No, pues es sensitivo. Ah, bueno, pues ni hablar, ¿no? Ahora sí, obviamente tratamos de hacerlo más cuidadoso y demás, pero sabemos que tenemos que hacer una disección mucho más amplia, no limitada solamente para abordar un disco, pero bueno, sabemos que el riesgo-beneficio es mucho mayor. Es un paciente que ya tiene prácticamente una paraparesia profunda. Realmente lo menos que me importa ahorita es agregar una meralgia parestésica, si no es que ya la tiene el paciente. Entonces también eso ahí con reserva. Al menos de potenciales, de cese de potenciales en una cuestión de abordaje por corpectomía, no nos ha pasado. Sí, con cuestiones de que se irrita, se irrita, se irrita. Pues sí, claro, y es esperado, pero también tener eso en mente, pues, porque el espacio que tenemos que trabajar es mucho más amplio y también se puede irritar al momento de estar despegando los fragmentos retropulsos. Hemos tenido dos casos de durotomías y vaya, ni siquiera han sido durotomías incidentales, sino que eran durotomías que ya estaban hechas por la parte de las esquirlas de los fragmentos en la parte anterior del saco dural. Pues nada, como habitual estamos acostumbrados a manejarlas, se puede suturar, en algunos casos hemos dado algunos puntos, por la distancia es complejo también, pero es posible. Y bueno, cuando no es posible, pues bueno, tratar de parchar lo más posible, sellantes hemostáticos y demás. Y afortunadamente ahorita no ha habido problemas. Claro. Sí, en ese caso, yo lo que documenté fue el flex que tenía. Y digo, bueno, si a alguien le sirve de que cuando vayas Claro, vaciando claro. el cuerpo en esa zona, ir quitándole el flex, no olvidarte de la posición que tienes en el paciente, porque al momento de vaciar todo el cuerpo, pues puede pasar, digo, a lo mejor es un caso y diremos, pues no es estadísticamente representativo, pero pues si pasa y pasa. Entonces era lo que quería comentarte. Y la otra vi un caso que metiste de L4 muy, muy, muy bonita la corpectomía que se hizo. Transoas. Yo ahorita pues, me ando adentrando mucho en el OLIF, me encanta. Y ahí, por ejemplo, irte a presoas, amigo, si el paciente no tiene un déficit ahí importante o no tiene una alteración en cuádriceps, no tiene una alteración del femorocutáneo, por ejemplo, irte presoas, lo has pensado, amigo, o ya lo estás haciendo? No, tengo experiencia con cajas, solamente presoas, y creo que es una ventaja importante porque al menos en hospital público donde trabajo, donde laboro, en ocasiones la parte económica es compleja, pues. Entonces ahí el hecho de ahorrarles 15,000, 20,000 pesos del monitoreo para que ese recurso lo utilicen para su implante, en ocasiones tenemos que discernir de eso. Entonces, por eso en algunos casos sí lo hacemos presoas, prescindimos del monitoreo, como bien sabemos que puede pasar en presoas. Sin embargo, con experiencia de corpectomía, presoas, no tengo experiencia. Muchas gracias, nada más eran mis preguntas, amigo, muchas gracias. Al contrario, gracias. Doctor Andrade, este, sabemos que tiene mucha experiencia en todo lo que son corpectomías, pero es un tema muy, muy interesante, porque ya lo decía el doctor Sosa, que hacer corpectomías en columna vertebral, ya sea por vía retroperitoneal o por otra técnica, como lo mencionaba, tipo lipo, transoas, pero ¿qué pasa con la torácica en cuanto a que usted tenga que hacer una corpectomía de un cuerpo vertebral, por ejemplo, T10 o T9? Usted, en su experiencia, qué abordaje le gusta más? ¿Hacer, vamos, la toracotomía como tal? Vamos, para entrar más directo, tener mayor visualización, tener el control de todo lo que es la parte de la fractura por estallido. ¿O prefiere usted hacer la costo vertebral? Sí, la costo vertebral con irse por la parte de atrás de la pleura, y poder accesar a disecar los vasos que nutren al cuerpo vertebral y por ahí hacer la corpectomía. ¿Cómo se le hace a usted
más recomendable para los cirujanos que apenas empiezan, o bien usted ya con la experiencia diga, no, pues yo ya lo hago de mínima invasión, me puedo ir por la costo vertebral, me voy por la pleura, por la parietal, y por ahí puedo hacer la resección del cuerpo vertebral. ¿Qué experiencia tiene usted en este tipo de pacientes para corpectomías en pacientes con afección de la columna torácica? Claro, si bien sabemos que cualquier patología columna torácica que tenga un vector de compresión de anterior a posterior sobre saco dural, médula, pues ni siquiera pensar vía posterior, ¿no? Porque sabemos que eso puede terminar en una catástrofe, así sea una simple laminectomía. Ah, por supuesto, tenemos experiencia, costo-transversectomía. También utilizamos costo-transversectomía con abordaje tubular convencional, no valvado, con las ventajas del tubo, del bending y del wanding, de estar alcanzando más área de remoción ósea, sobre todo para descompresiones. En cuestiones de corpectomía, me siento más cómodo, en lo personal, haciéndolas con un abordaje lateral extracelómico, quitando una costilla, en ocasiones dos, y tener la exposición directa. No se ocupa mucha incisión realmente, como les mostraba ahí. Al inicio empezamos con 10 centímetros, la fuimos reduciendo y ahorita prácticamente con 4 o 5 centímetros de incisión de piel, que es lo menos relevante, sabemos, es más que suficiente. La costilla sí tratamos de hacer una remoción de costilla entre 5 a 7 centímetros, y si se requiere retraer más, pues nada más gubiamos la parte posterior, sobre todo hacia la unión de la costotransversa, pero por la parte interna, no por la parte externa como sería una costotransversectomía. Y creo que la utilidad también ahí principalmente, aparte de la corpectomía, en una serie de casos que tengo ya, también es para las hernias torácicas, que sabemos que es pues una patología ahí demandante también, específica, sobre todo hernias torácicas calcificadas o en el contexto de una osificación idiopática de algún síndrome de Dish. Sí preferimos esta vía, la vía lateral, porque también en lo personal me siento más cómodo y creo que al menos en mi experiencia sangran menos los pacientes también. ¿Alguna pregunta para el doctor? Porque hay una aquí del público del doctor Luis Omar Figueroa, pero creo que aquí son para los de neurofisiología. Dice, ¿ocupan ondas T para el neuromonitoreo de manera habitual? ¿O usted la podría contestar? Bueno, esto ya es la parte fisiológica y la onda sobre todo para lesiones intramedulares, creo que es muy importante, sobre todo por la parte motora en tiempo real. Pero bueno, de forma habitual, en lesiones intramedulares sí la utilizamos. En lo general, lesiones fuera de médula, incluyendo corpectomías, es monitoreo convencional con potenciales somatosensoriales y motores. ¿Alguna otra pregunta para despedirnos? ¿Alguien más? Doctor Andrade, pues la verdad es un gusto haberlo tenido en esta plataforma digital. Sé que a usted le gusta mucho la parte académica, la investigación, la docencia y todo ese bagaje que tiene en cuanto a todo su currículum para la patología de la columna vertebral. Pues para Spine Webinar, pues es un placer, un honor haber estado con usted en esta charla, en el número 111, y pues lo invitamos a que siga con nosotros y esperemos que en otra charla pues nos dé esa experiencia que ustedes tienen allá en Guadalajara, sobre todo pues hablar sobre patología de columna vertebral pues implica muchas entidades, y que ustedes con esa experiencia pues es lo que a nosotros como plataforma, como Spine Webinar, pues es un honor tenerlo con nosotros y que nos dé toda su experiencia, ¿no? Doctor Sosa, para despedir al doctor. No, hombre, pues muchísimas gracias, Doc, y pues le agradecemos como bien lo comentó el doctor, y pues bueno, vamos a dar por clausurado el Spine Webinar 111.
Y pues bueno, amigo, ¿alguna última palabra que nos quieras comentar? No, pues muchas gracias. Sobre todo dos cosas, agradecerles al doctor Guzmán, al doctor Sosa por la invitación y a todos los que hacen posible, todos los que están detrás también de Spine Webinar, todas las personas y su equipo que los apoyan para hacer esto posible. Y la otra parte, pues también recordarles que visiten nuestra ciudad. Aquí va a ser el Congreso Mexicano de Cirugía Neurológica del 23 al 27 de julio, prácticamente el próximo mes. Hay espacios muy importantes, interesantes también para el área de columna y será un gusto saludarlos por acá. Allá nos vemos, amigo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pero buenas noches.